Este es el Wambo Valley 1 Pro, un proyector que te permite un diagonal de pantalla desde las 40 pulgadas hasta unas increíbles 130 pulgadas. Ideal para, por ejemplo, ver los partidos de fútbol del próximo mundial o por ejemplo también para ver series o películas y disfrutar también de videojuegos. En su caja encontraremos un repuesto para el filtro de polvo que podremos ubicar aquí en esta parte lateral del proyector. Fácilmente retiramos esta tapa que se ubica de forma imantada y cambiamos este filtro cuando sea necesario. También encontraremos por supuesto el cable de energía, el manual de usuario, también el control remoto que desde mi punto de vista es muy ergonómico, es cómodo el agarre con una buena ubicación de teclas y cuenta con el botón de micrófono para comandos de voz. En la parte posterior encontramos las entradas, una para auriculares de 3,5 mm, una para un cable HDMI para conectar por ejemplo una consola de videojuegos y un puerto USB para conectar una memoria y reproducir contenido audiovisual. En esta parte lateral encontramos el puerto para conectar el cable de energía. En la parte frontal encontramos la cámara con sus respectivos sensores para el ajuste trapezoidal automático y el enfoque automático. También encontraremos el lente principal del tipo LED que está cubierto con esta goma que es muy útil para cuando lo queremos guardar o simplemente tenerlo sin uso para que no se llene de polvo ni se ensucie. En su parte baja encontramos este agujero para rosca para por ejemplo adaptarlo en un trípode, pero por supuesto también lo podemos colocar sin problema en una base plana, por ejemplo una mesa, porque tiene una excelente estabilidad. También es importante destacar que tiene un excelente grado de inclinación para cuando quieras acostarte en tu cama y proyectar alguna serie, película o videojuego en el techo de tu habitación o acostado en tu sofá en la sala. Y ya que hablamos como tal de la calidad gráfica, quise reproducir este contenido con escenas oscuras y me sorprendió muchísimo porque no se percibe con una claridad excesiva sino con una buena profundidad de colores negros. Obviamente cuando hay escenas con mucha luminancia se percibe una escena obviamente con mucho más brillo, pero en general la experiencia con este tipo de contenido de escenas oscuras me pareció que está bien. Y claro, al reproducir contenido con más volumen de color el resultado también es muy bueno. Puede reproducir contenido en 1080p con alto rango dinámico HDR10. La cantidad de brillo es de 900 lúmenes ANSI, que está muy bien para estas condiciones. Personalmente lo utilicé por varias horas, me vi algunos capítulos de la serie Friends que siempre me ha gustado. También me vi una parte de algunas películas, pero ya como para testear qué tal se percibe la calidad gráfica hablando de colores, buena combinación entre las sombras, los colores negros, el volumen de color. Y realmente, aunque debo decir que no es excesivamente brillante, para una habitación o sala oscura el resultado es muy bueno desde mi punto de vista. Y aún en un diagonal de pantalla grande, si vemos una película que sea muy vieja, que tenga una baja resolución, no habrá problema porque yo personalmente no percibí partes pixeladas ni borrosas, lo cual me parece genial. Y además cuentas con una buena cantidad de modos de imagen para mayor variedad en cuanto al resultado de los colores, la temperatura de color, la cantidad de brillo. Aquí te muestro resultados con la tecnología de alto rango dinámico HDR10 y además puedes optar por modificar parámetros que te permite cada modo de imagen, brillo, saturación de color, contraste, matiz, nitidez. Y además puedes acceder al parámetro conocido como Motion Estimation, Motion Compensation para decrecer de forma manual o automática el efecto conocido como temblor o vibración o en inglés judder como te muestro. Puedes ejecutar esta corrección en una parte de la pantalla o en la otra o como es recomendado en toda la pantalla y como te digo lo puedes hacer de forma manual o puedes colocarlo por ejemplo en efecto alto para que de forma automática decrezca considerablemente el efecto de temblor y te provee un resultado muy suave. Para el área gaming funciona muy bien, el resultado en cuanto a input lag en la práctica se siente muy bueno, realmente no tengo quejas al respecto, creo que cualquier persona podría quedar satisfecha en esta área con este proyector. El rendimiento general me parece que es adecuado. Aquí utilizo la consola Xbox Series X y como te digo, el balance entre la calidad gráfica, los colores, el nivel de detalles, la cantidad de luminancia que provee y por supuesto el manejo del movimiento es muy bueno. Obviamente no es súper potente y no se compara por ejemplo a un televisor de una gama súper alta, pero para hacer un proyector con un precio asequible me parece que el rendimiento en esta área gaming es realmente muy bueno.
Y hablando de las configuraciones directas del proyector, podemos acceder a todos estos parámetros para una corrección de enfoque automática, corrección trapezoidal automática, se puede acomodar la pantalla de forma automática o manual, también se puede optar por la corrección o evitación de obstáculos. Aquí por ejemplo he puesto una silla. Y en ajustes avanzados le damos clic aquí donde dice evitar obstáculos y automáticamente en pocos segundos el proyector va a acomodar el diagonal de pantalla evitando el obstáculo que encuentre o que le hayamos colocado. Y claro, también es muy importante hablar del sistema de altavoces con el que cuenta. La potencia me parece que es suficientemente buena, tiene muy buena claridad, cuenta con estos modos o estilos de sonido, estándar, música, cine, entre otros, y podemos modificar estos parámetros, balance, bajos, agudos. También podemos modificar la mejora de los diálogos, que es muy importante para muchas personas. Aquí te dejaré una pequeña prueba para que más o menos te hagas una idea de cómo podrá resultar en la vida real. Mira, ¿qué demonios le pasó? Intentamos detener a Ragnar. Ayudar a todos. Si eso no se puede hacer con una guerra. La guerra no es la única forma. Y claro, dentro de otros aspectos muy importantes a destacar es que el sistema operativo es Google TV, basado en Android 14, cuenta con 2 GB de memoria RAM, un espacio de almacenamiento total de 32 GB, cuenta con una muy buena fluidez del sistema operativo, posee la opción del asistente de voz de Google para darle comandos, por ejemplo, para abrir aplicaciones, para buscar contenido, para subir o bajar volumen. También, si así lo necesitas, puedes acceder a la función de compartir la pantalla o transmitir la pantalla de tu smartphone para también ver una serie o una película que tengas en este dispositivo y proyectarla a través de este Valley 1 Pro de la marca Wambo. Por cierto, dentro de las funciones directamente de proyección ya sabes que puedes acceder al enfoque automático o también lo puedes realizar de forma manual con el botón que encuentras ubicado en el control remoto, es este que te muestro. Ya sabes que esto se llevará a cabo en pocos segundos de forma automática y muy precisa. También tiene la opción de zoom, que aplicaría en un rango de entre el 50 y 100%. Te recuerdo además que la capacidad de proyección de este dispositivo va desde las 40 pulgadas hasta unas 130 pulgadas. Y además cuentas con estos 4 modos de proyección: frontal, techo frontal, trasero y techo trasero. También puedes acceder al modo altavoz Bluetooth en caso de que quieras emparejar algún parlante o por ejemplo una torre de sonido o una barra de sonido. Y en configuraciones del proyector en opciones avanzadas en energía y rendimiento puedes acceder a que el ventilador aumente su velocidad por algunos segundos para eliminar polvo. Y también puedes eliminar el caché para que el sistema operativo se sienta más fluido. Entonces, para ir terminando, si me preguntas si te lo recomiendo, por supuesto que sí. Si estás interesado, los links de compra junto a un código de descuento los encuentras en la descripción y en el comentario fijado. Como resumen, es un proyector muy versátil, es muy bonito, tiene una cantidad de brillo suficiente para estas condiciones de iluminación controlada. Cuenta con la tecnología Motion Estimation, Motion Compensation, cuenta con una buena variedad de modos de imagen, bonita representación de colores. El sistema operativo es Google TV, que es muy fluido, tiene un sistema de altavoces que es suficientemente potente para una habitación o sala. Y también para el área gaming me parece que rinde muy bien. Te recuerdo que los links de compra y el código de descuento los encuentras en la descripción y en el comentario fijado. No siendo más, ¿qué piensas acerca de este proyector? ¿Lo comprarías sí o no? ¿Y por qué? Te recuerdo que si el video te ha gustado, dale click al botón like, compártelo en redes sociales y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Muchísimas gracias por ver y hasta la próxima.